Buenas y muy bienvenidos a Suecia, un canal que en esta ocasión les está trayendo el curso de Sueco para principiantes en la lección número 28. Lección número 28 y primera de esta semana. Recuerdo que en el curso vamos a estar trabajando con 50 lecciones de sueco básico y en el día de hoy voy a estar voy a comenzar a trabajar con los verbos auxiliares que van a ser aquellos verbos que nos van a permitir expresar una acción que o bien queremos hacer, vamos a hacer, tenemos que hacer. Hoy voy a estar trabajando con dos de estos verbos y algunas oraciones, algunos ejemplos de cómo se utilizan. También debo decir que en esta primera lección voy a trabajar, como decía, con dos. En la segunda lección de esta semana, la número 29 del curso, voy a trabajar con dos más. Y en la última lección voy a trabajar con un último y quinto verbo auxiliar, en total 5. Y en esa última lección de esta semana voy a estar haciendo un pequeño repaso de los 5 verbos que vamos a estar trabajando. Cuando yo trabajo con mis estudiantes acá en Suecia, que les imparto español, yo suelo decir que la gramática es quizás la parte del idioma que es la más pesada, la que más cuesta, debido a la cantidad de reglas que hay que aprenderse, al uso y conjugación de los verbos. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que va a ser la columna vertebral del idioma, ya que le da estructura a las oraciones, a los párrafos, y desde ese punto de vista va a ser un elemento clave para poder comunicarse, hablar, entender, escribir un idioma, sobre todo un idioma foráneo que estamos aprendiendo. Ahora bien, hoy voy a trabajar, como te decía, con dos verbos, específicamente el verbo poder y el verbo tener que. El verbo poder, att kunna, y el verbo tener que, måste. El verbo poder, cuando yo puedo hacer algo, tú, él, ella, podemos realizar una acción determinada. Pero también el verbo tener que, cuando tenemos que, por ejemplo, estudiar, trabajar, limpiar la habitación, etc. Ante todo, debo recordar que para conjugar todos los verbos, ya sea en español, en sueco, en italiano, en el idioma que sea, debemos seguir un orden lógico, y ese orden lógico nos va a dar los pronombres personales. Los pronombres personales que ya los trabajamos en una de las primeras lecciones de este curso y que van a ser los siguientes: yo, jag, tú, du, ella, hon, él, han, nosotros, vi, vosotros, ni, y ellos, ellas, de. También se puede decir dom, el de. No importa mucho si se utiliza de o dom, porque está bastante extendido en el sueco, tanto para los nativos como los que no somos nativos, ya sea de o dom para decir ellos o ellas. Ahora bien, el primer verbo que vamos a estar trabajando en esta clase es el verbo poder, att kunna. Y la gran ventaja que tiene el sueco es que va a utilizar una forma verbal cuando vamos a conjugar los verbos para hablar de, por ejemplo, mi persona, tú, él, ella, nosotros, vosotros. La gran diferencia con el castellano, con el español, es que en el español, por ejemplo, para decir poder, el verbo poder, yo digo yo puedo, tú puedes, él, ella puede, nosotros podemos. Es decir, son 6 formas diferentes en el español, mientras que en el sueco va a ser una sola forma. Paso a conjugar el verbo y las formas son las siguientes: yo puedo, yo kan, tú puedes, du kan, ella puede o él puede, hon, han, kan. Vamos a ver que en todos los verbos, tanto es decir, la tercera persona del singular, tanto él como ella, va a utilizar la misma forma verbal.
Él, ella puede, han, hun, kan. Nosotros podemos, vi, kan. Nosotros podemos, vi, kan. Vosotros podéis, ni, kan. Y ellas, ellos pueden, ellos, ellas pueden, de, kan o dom, kan. Este fue el primer verbo auxiliar y como te decía va a ser muy fácil ya que lo que tienes que aprenderte son los pronombres personales yo, du, han, hun, vi, ni, de y agregarle el verbo que va a ser la misma forma para todos los pronombres can, para decir yo puedo, tú puedes, etc. Ahora bien, el próximo verbo es tener que, moste, siempre va a haber una forma del verbo en el indefinido y a partir de ahí conjugamos en yo, tú, él. Es decir, tengo que, el de tener que, moste. Yo tengo que, yo moste. Tú tienes que, du moste. Ella, él tiene que, hun, han, moste. Nosotros tenemos que, vi moste. Vosotros tenéis que, ni moste. Y por último, ellas, ellos tienen que, de moste, dom moste. Algunos ejemplos. Yo no escribí un ejemplo para cada forma verbal, para cada pronombre. Escribí 2 ejemplos con el verbo poder y 2 ejemplos con el verbo tener que. El primer ejemplo, yo puedo trabajar hoy. Yo puedo trabajar hoy. Jag kan jobba idag. Yo kan jobba idag. El segundo ejemplo con el verbo poder, María puede comprar comida. María puede comprar comida. María kan köpa mat. María kan köpa mat. El tercer ejemplo, tercer y cuarto, van a ser ya con los verbos, con el verbo tener que. Y el primer ejemplo con el verbo tener que es yo tengo que estudiar sueco. Yo tengo que estudiar sueco. Yo måste studera svenska. Yo måste studera svenska. Y el último ejemplo, cuarto de los ejemplos, y el segundo con el verbo tener que, Tommy tiene que trabajar hoy. Tommy tiene que trabajar hoy. Tommy måste jobba idag. Tommy måste jobba idag. Si bien queremos expresar otras cosas, es decir, otras acciones, con, por ejemplo, el verbo poder, yo voy a utilizar el pronombre en específico que quiero utilizar para dirigirme al grupo de personas de las que voy a hablar o a la persona de la que voy a referirme y se utiliza el verbo y posteriormente la acción. Por ejemplo, con el verbo poder, nosotros podemos entrenar hoy. Nosotros podemos entrenar hoy. Vi kan träna idag. No aparece en la pantalla, pero bueno, esto solo para ilustrar. Si voy a utilizar un ejemplo con el verbo tener que, yo puedo decir ellos tienen que estudiar español. Ellos tienen que estudiar español. De måste studera spanska. De måste studera spanska. Es decir, como lo decía al inicio, lo importante es aprenderse, es decir, las formas de los pronombres personales en sueco, también el infinitivo del verbo en sueco y la conjugación, que en este caso va a ser relativamente fácil porque utilizamos solamente una palabra. Måste, kan. En la próxima lección vamos a estar trabajando con 2 verbos más, verbos auxiliares en sueco, hjälpverb, como la traducción en sueco sería verbo de ayuda, y que precisamente nos van a ayudar a conformar oraciones para expresar algo que tenemos que hacer, queremos hacer, vamos a hacer. Hasta aquí esta lección número 28 del curso.
número 28 del curso, la primera de esta semana. Tengan excelente comienzo de semana y nos estamos viendo. Saludos.